Se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Vargas, 1999, ha dicho que una política pública es el conjunto de sucesivas iniciativas y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. ¿Cómo se construyó la política pública? Definición del problema, establecimiento de agenda, formulación, implementación y evaluación de políticas. Ruta para la construcción de las políticas públicas territoriales de discapacidad e inclusión social. Primero, conformar el comité. Segundo, conocer el contexto y el alcance. Tercero, identificar los elementos claves. Cuarto, definir la metodología. Quinto, desarrollar los procesos participativos. Sexto, sistematización. Séptimo, validar la propuesta. Octavo, implementarla. Noveno, monitorear la implementación de la política. Como objetivo tiene impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local y las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil con el fin de promocionar y garantizar los derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. Ley 1145 de 2007. Políticas públicas de discapacidad son el compromiso del Estado, la sociedad y la familia para crear las condiciones que reduzcan el riesgo de discapacidad, la vulnerabilidad de individuos y colectivos y promuevan la superación de la misma. Esta política está estructurada en 5 ejes estratégicos, como son: transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida pública y política, desarrollo de capacidades, reconocimiento de la diversidad. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la política pública en el contexto seleccionado? Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Objetivo: garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Aprobada con el documento COMPES 166 de 2013. Es un documento que reciben las personas que cuentan con cualquier tipo de inhabilidad física, motora o sensorial. Este documento, el cual es personal e intransferible, lo acredita y beneficia en temas de salud, prestaciones asistenciales, cupos laborales, escolares, entre otros. Educación. En el acceso a educación tenemos evidencias que la matrícula de las personas con discapacidad se ha incrementado un 31% entre el 2010 y 2018. Del cual el 58% de estas personas en edad de estudiar está asistiendo a una institución educativa, donde el 66% de estos estudiantes mencionan que la atención ha mejorado y un 42% menciona que ha generado mejores adecuaciones en las instituciones. Panorama de la inclusión laboral en Colombia. El 17% de personas con discapacidad laboran, teniendo como reporte que el 26% son empleados en empresas del gobierno, privadas o como empleados domésticos, y un 55% como trabajadores independientes. El 23% recibieron apoyos para la inclusión, principalmente de entidades privadas. Infraestructura. Aún se está muy lejos de una inclusión total en este objetivo. Se evidencia que algunos letreros de señalización en entes públicos y privados ya vienen adaptados con un aparato adicional en lenguaje braille. Un 7,1% de personas reportan alguna dificultad para realizar tareas cotidianas y un 4% reporta un mayor nivel de severidad en la dificultad. En cuanto a salud, tenemos evidencias de que existen dificultades en el acceso a los servicios de especialistas y rehabilitación, como a su vez en algunas zonas para su servicio. Además, tenemos que la mitad de las personas con discapacidad reportan que la atención fue adecuada. El 27% considera que ha mejorado, aunque considera que se sigue viendo demasiadas barreras, tanto en lo actitudinal y lo comunicativo. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? Se fortalecen garantizando los espacios de construcción de redes y participación ciudadana, la cual es abarcada con la conformación del Sistema Nacional de Discapacidad, que está conformado por el Consejo Nacional de Discapacidad y por los comités de auditoría. Este sistema está conformado por niveles y esos dependen de las instancias del gobierno y la estructura de cada territorio,
Estos tienen la responsabilidad de ser la voz y actuar en nombre de los colectivos de las personas con discapacidad. ¿Cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? La psicología social afrontaría y fortalecería esta política de la siguiente manera: detectando las necesidades de las personas con discapacidad, abordando su desarrollo, dificultades de su vida diaria y cotidiana, con el fin de plasmarlo en talleres y material didáctico para promover el conocimiento de este tipo de situaciones y que se normalice sin estereotipar negativamente. Generar un proceso de acompañamiento tanto para las personas con discapacidad como las que no las tienen, con el fin de generar una inclusión más realista y que se complemente en la sociedad actual. Analizar, fomentar y proponer mejoras a las participaciones de las personas con discapacidad dentro de los enfoques psicosociales y de derechos humanos.